Muchas veces en nuestra vida pasamos por momentos realmente complicados. Pasamos por etapas en las que dudamos de nosotros mismos, pasamos por etapas en las que, al haberlo pasado realmente mal, por algo que nos haya sucedido, empezamos poco a poco a cambiar. Empezamos a dejar de salir, empezamos a dejar de cuidar aquellos aspectos que nos hacen sentirnos bien, y pasamos por etapas de cambios, etapas que implican muchísima incertidumbre, y de alguna manera etapas que nos conectan con nuestros miedos, con aquellos miedos más profundos que podemos sentir. El miedo al cambio, el miedo a nuevas etapas que están por venir, el paso del tiempo, o quizás aquellos miedos que hemos estado experimentando durante gran parte de nuestra vida se vuelven más presentes por ese cambio que hemos experimentado. Seguramente conozcas a alguna persona, o quizás eres tú mismo o tú misma, que lleva tiempo sintiéndose muy mal, sintiéndose muy intranquilo por esos cambios o por esos miedos que siente, y quiere de alguna manera eliminar todos esos miedos. Hace poco leía la historia de un chico que en su vida ha tenido muchos cambios, ha tenido cambios que han tenido que ver con la muerte de seres queridos, han tenido que ver con cambiar de trabajo, con enfrentarse a situaciones que no esperaba, que no contemplaba tener presentes, y tener que hacerlo pese a muchísima incomodidad y mucha duda. Pero pese a ello, ha conseguido hacerlo. Incluso miedos que consideraba superados se han vuelto más presentes. Estaba aterrado, realmente aterrado por lo que le estaba pasando, y dudaba mucho sobre si sería capaz de hacerlo. Pero muchas veces, cuando más dudamos, es cuando más presente se hace ese miedo, cuando más intenso se vuelve y cuando más nos limita en nuestra vida. Y es que todas las personas, incluido este de aquí, tenemos miedo a algo. Y es importante entender hoy por qué tenemos miedo. Y son historias como las de este superhéroe las que nos permiten entender muchos conceptos relacionados con la psicología. Y vamos a acudir hoy a Spider-Man para entender bien qué es el miedo, y sobre todo para que entendamos si el miedo es algo que nos conviene o que no nos conviene experimentar. Lo primero es entender que el miedo es una de nuestras emociones básicas, una de las emociones que lleva con nosotros durante siglos y siglos de evolución, y que realmente el miedo funciona como un mecanismo evolutivo, es decir, ese miedo que experimentamos ante distintas situaciones que podemos vivir en el día a día se activa porque esas situaciones para nosotros significan una amenaza. Es un sentido arácnido. Y significan una amenaza porque para nosotros hemos interpretado o hemos aprendido a conocerlo así, a que eso signifique eso para nosotros. Pero por supuesto nos tenemos que cuestionar, llegado a un punto, si realmente esto es así y si nos genera dificultad en nuestro día a día. Como he comentado, el miedo es esa emoción que funciona como mecanismo evolutivo para asegurar nuestra supervivencia. Y de esta forma lo que hace el miedo es, aparte de interpretar que eso que estamos viviendo es amenazante, segrega cortisol y segrega adrenalina, ambas destinadas o bien a huir o bien a luchar. Por lo tanto, estamos viendo que el miedo realmente es una emoción muy útil, ya que si pensamos en la vida de nuestros antepasados, y estos antepasados no hubiesen experimentado miedo, o se hubiesen visto en una situación en la que tuviesen a un león delante y hubiesen pasado de esa amenaza, o hubiesen dicho, ah, pues es un león que me está mirando con una cara de querer comerme, pero no voy a hacer nada, ni le voy a pegar, ni voy a huir, me voy a quedar tranquilo, hubiesen muerto. Por lo tanto, ese mecanismo evolutivo y esas emociones nos han servido para estar donde estamos hoy en día. Por lo tanto, es tremendamente beneficioso y útil sentir miedo. Y seguramente ahora estés pensando en aquellos miedos que experimentas en el día a día, o cuáles son los miedos más comunes que podemos experimentar en situaciones de novedad, o quizás miedos que tengan que ver con situaciones que llevas tiempo evitando y situaciones que te generan mucha incomodidad. Por lo tanto, lo que tenemos que entender ahora es cómo aprendemos esos miedos y cómo aprendemos a identificar esos estímulos de los que hablábamos como amenazas.
Una de las formas por las que aprendemos estos miedos tiene que ver por imitación, es decir, por imitación de, normalmente, nuestras figuras de referencia, en este caso, nuestros padres o nuestras madres. Mark, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. Y es que cuando somos pequeños, poco a poco vamos explorando el mundo y vamos a aprender a desenvolvernos con ese mundo que para nosotros nos es desconocido. Y solo en esos momentos, cuando nuestras figuras de referencia nos van enseñando y vamos interpretando el mundo en función de cómo ellos lo interpreten y de cómo ellos nos enseñen. De esta manera, si tanto tú como yo hemos pasado por experiencias en las que nuestros padres o nuestras madres y posteriormente nuestras figuras de apego del resto de la familia o profesores nos enseñan que en determinadas situaciones tenemos que actuar de cierta manera o tenerle miedo a ciertas cosas que nos sucedan o ser más cautos, vamos a aprender a tener miedo en ese sentido a aquello que estamos viviendo. Por ejemplo, se puede dar el caso de una persona que tenga miedo a montar en ascensor porque su madre o su padre de pequeña, o sus abuelos, o quien sea su familia, le dijese constantemente que si se montase o se fuese a montar en ese ascensor, lo iba a pasar tremendamente mal. Ese niño o esa niña, si hubiese visto a esa persona, que para ella era de referencia alterada o agobiada, angustiada, no se hubiese montado en el ascensor y hubiese aprendido a sentirse mal y a tener miedo ante ese tipo de situaciones. La segunda forma por la que aprendemos a tener miedo tiene que ver con mecanismos de asociación. Y este es el ejemplo más típico que muchas veces está en la raíz de muchas fobias. Por ejemplo, pensad en un niño que está jugando en el parque con sus amigos o él solo con sus juguetes y se le acerca un perro, un labrador muy grande, ladrando y se pone a su lado a jugar. No le muerde, pero sí que los ladridos del perro al niño le asustan y el niño se cae del columpio en el que estaba jugando. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Este niño va a aprender a que los perros son una amenaza para él porque en ese momento ha sentido mucho miedo. Si durante los días siguientes el niño no va al parque o los padres le llevan a otro parque para que no se cruce con ese perro, el niño va a aprender que cuando tiene miedo ante determinadas situaciones, lo más fácil y lo más sencillo para él es evitar este tipo de situaciones que implica que él vaya a experimentar ese miedo. Pero además, muchas veces lo que sucede es que no solo aprendemos a tener miedo ante ese tipo de situaciones, sino que lo generalizamos a otras situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, este niño podría haber aprendido a tener miedo a ese perro, pero también tener miedo a animales con pelo o incluso a parques, por ejemplo. Pero también aprendemos a tener miedo ante determinadas situaciones por evitación. Por ejemplo, algo muy común entre adolescentes es que a la hora de exponer en público en el aula, como no lo hacen con relativa frecuencia, incluso lo evitan para no tener que ser ellos y ellas los que exponen, van a aprender a que si evitan esas situaciones del día a día que tengan que ver con hablar en público, porque en algún momento a lo mejor lo pasaron mal, no lo hagan y de esta forma se sientan más cómodos. De esta forma, lo que aprenden es a sentirse bien cuando sienten miedo y a que si evitan situaciones que tienen que ver con ciertos miedos para ellos, se van a encontrar mejor, pero por supuesto su dificultad va a seguir ahí. Ahora surge la pregunta de cuándo el miedo pasa de ser útil a ser algo contraproducente con nuestro día a día. Es decir, cuando el miedo, en vez de ser un mecanismo útil y evolutivamente eficaz a la hora de sobrevivir en nuestro día a día, se vuelve contra nosotros porque nos empieza a afectar en el día a día. Para responder a esa pregunta de cuándo el miedo es algo perjudicial, voy a esperar al siguiente vídeo para seguir profundizando en este tema tan complejo de los miedos. No, God! No, God, please, no! 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 No estás suscrito y en próximos vídeos sigamos comentándolo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Como sabes, siempre intento que los contenidos que te aporten lo que tiene que ver con conceptos psicológicos esté apoyado tanto por evidencia como por supuesto por recursos alternativos de cine, serie, cómics, superhéroes y cualquier medio que nos sirva para entender mejor algunos aspectos relacionados tanto con la psicología como con situaciones que nos pueden pasar en el día a día. Así que no me enrollo más, espero que te haya gustado, no olvides darle like,
compartirlo si te ha gustado y si consideras que a alguien le puede ser de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.